En Tenango del Valle, en el Estado de México, fue descubierta una narcofosa en una nave industrial con restos humanos. El lugar servía también como salón de fiestas. Y mire usted, el lugar servía como un salón de fiestas. Era operado por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezada por un personaje apodado El Pozolero, como aquel que hace años le mostramos a usted allá en Tijuana. Esa banda también es responsable de numerosos secuestros, asesinatos y extorsiones. Es el cateo a una bodega ubicada en Tenango del Valle, Estado de México. Un lugar utilizado como salón de fiestas y donde el pasado jueves 12 de enero encontraron una fosa clandestina con restos humanos en 46 bolsas. Hasta el momento se han identificado 20 víctimas, pero no se ha determinado si son hombres o mujeres por el estado de descomposición de los restos. El inmueble está en la colonia La Joya, a un costado de la carretera Toluca-Tenango, y fue uno de los cateos realizados de forma simultánea tras la captura de Jaime Luis, alias El Pozolero, originario de Oaxaca y de 29 años. Es presunto líder de una célula que opera para el Cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia en la zona sur del Estado de México. Este hombre está vinculado a varios homicidios ocurridos en el Valle de Toluca. En agosto del año pasado se realizó un operativo para detenerlo por el secuestro de una mujer a la que le cortó las falanges. En ese momento logró escapar. Desde ese momento comenzó la búsqueda de su recaptura y la semana pasada cayó con 8 de sus presuntos cómplices. Los trabajos en la bodega continúan y peritos utilizan una retroexcavadora para determinar si existen más restos humanos, mientras colectivos de búsqueda han solicitado apoyo de las autoridades para realizar pruebas de ADN y determinar si entre los restos encontrados están personas que permanecen en calidad de desaparecidas. Mientras tanto, mañana comenzará el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en una corte de Nueva York. Después de ser aplazado hasta en 6 ocasiones, el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, comenzará este martes 17 de enero en Nueva York. Es acusado por la Fiscalía de Estados Unidos de conspirar con miembros del cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, así como de mentir cuando en 2018 solicitó la nacionalidad estadounidense. García Luna tardó poco más de 3 años para sentarse en el banquillo de los acusados. Fue arrestado el 10 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, pero el inicio de su juicio se aplazó en varias ocasiones. La audiencia judicial contra el exfuncionario federal estaba programada para julio de 2020. Sin embargo, fue pospuesta en varias ocasiones por un brote de COVID-19 en la cárcel de alta seguridad de Brooklyn. Los siguientes 4 aplazamientos se debieron a que los abogados de García Luna argumentaron dificultades para preparar su defensa debido al extenso legajo acusatorio que contiene más de 1 millón de páginas, además de otras evidencias recopiladas por las autoridades estadounidenses. Finalmente, la fecha de inicio del juicio estaba prevista para el 9 de enero, pero se determinó que ese día los 400 candidatos para integrar al jurado comenzarían a responder los cuestionarios para elegir a 12 más sus suplentes. La Fiscalía ha dicho que tiene previsto llamar a declarar a numerosos testigos, la mayoría criminales que negociaron con el gobierno estadounidense para reducir o incluso eliminar sus condenas. Uno de ellos es Jesús Reinaldo El Rey Zambada, exoperador del cártel de Sinaloa. En 2019, durante el juicio contra el Chapo Guzmán, aseguró que entregó hasta $8 millones en 2 maletines a García Luna para asegurar la protección para el cártel. Otro criminal en la lista es Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Su ausencia del localizador de reos en custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos lo coloca como uno de los posibles testigos protegidos. Incluso se habla de un miembro de la mafia rusa, Ruslan Mirvis, un hombre de 39 años sentenciado por explotar sexualmente a menores de edad. García Luna enfrentará las acusaciones vestido de civil y no con el uniforme de preso. El juez Brian Cogan será quien presida el juicio, el mismo que sentenció a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán en 2019. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Mire usted, el solo hecho de que se haya postergado durante poco más de 3 años el inicio del juicio, lo que quiere decir
es que la Fiscalía de Nueva York no tiene, por más que se hable de 1 millón de fojas del juicio, de la presencia de muchos testigos, no tiene todavía ese proceso totalmente amarrado, vamos a decirlo así. Fue entre el 9 y el 10 de diciembre del 2019, fue detenido en Dallas Genaro García Luna y el juicio está comenzando ahora. La primera postergación, cuando fue el brote de COVID, tampoco fue la postergación decisiva para este juicio, ni tampoco fueron las presentaciones de la defensa. Es que el proceso no está completamente amarrado. Los 5 cargos se relacionan con lo que han dicho los testigos protegidos, muchos testigos protegidos, narcotraficantes que paradójicamente fueron detenidos cuando García Luna era el secretario de Seguridad y fueron extraditados a los Estados Unidos durante ese gobierno, la mayoría de ellos durante el gobierno de Felipe Calderón, y que años después, ya cuando fue el juicio del Chapo Guzmán, hicieron esas acusaciones. No está tan sólido ese caso. Los especialistas en Estados Unidos, hoy leyendo la prensa estadounidense, insistían también en eso. El caso no está tan sólido. Los principales testigos, el principal testigo, como decíamos ahora en el reportaje, es Jesús el Rey Zambada, está también Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el hermano y el hijo de Ismael el Mayo Zambada, que también hacen algunos testimonios que son controvertidos. El Rey Zambada dice que le llevó $8 millones en 2 maletas a García Luna en un restaurante durante una comida. $8 millones, por más que sean billetes de $100 nuevos, ocupan mucho espacio. Es muy difícil que se reúna un secretario de Seguridad con un conocido narcotraficante en un restaurante al que le lleven maletas. Es difícil de explicar. Los negocios y el enriquecimiento del que se habla de García Luna se dieron entre 2012 y 2018. Son negocios con particulares y contratos, eso es lo que también envió el gobierno de México a los Estados Unidos, contratos que se hicieron cuando García Luna ya no era funcionario federal. Son contratos que se hicieron con empresas privadas, pero también con el gobierno federal y con el gobierno de la Ciudad de México. Finalmente, el gran instrumento que utilizará la defensa son los reconocimientos que tuvo Genaro García Luna durante aquellos años con las agencias estadounidenses, con la DEA, con la CIA, con el Homeland Security, incluso con mandatarios estadounidenses, fue incluso condecorado en varias ocasiones. No será un proceso fácil para la defensa. No es el juicio del Chapo Guzmán, que todos sabíamos que el Chapo Guzmán iba a ser condenado. La única duda era por cuánto tiempo. El de García Luna será diferente y hay demasiado en juego. Por eso, Viviana, se han tardado 3 años en construir este caso. Pero además de todo, en algún momento la Fiscalía de Nueva York esperaba que Genaro García Luna se declarara culpable y así de alguna manera recibir beneficios para reducir su condena. ¿Qué sucedió? Genaro García Luna siempre ha dicho que es inocente, no se ha declarado culpable y ha sido muy difícil para la Fiscalía poder armar todo este caso que ha sido larguísimo. Imagínese usted, 3 años en una cárcel de máxima seguridad y que no puede empezar el juicio porque no había estas pruebas. Hoy la Fiscalía asegura que ya ha recabado estas pruebas. Parte de esas pruebas son las que se le pusieron al reo que estaba en la celda contigua a Genaro García Luna, que fueron horas y horas de grabación. Se presentarán 2 minutos de todas esas grabaciones en esta audiencia que son prácticamente, no se escuchan muy bien, pero bueno, a ver qué dicen y a ver qué dice el jurado. Y hoy hubo cambios importantes en las áreas de seguridad aquí en México. Después de la renuncia de Ricardo Mejía Verdeja a la subsecretaría de Seguridad, el presidente de la República designó en esa posición al actual jefe de la Guardia Nacional, al general Luis Rodríguez Bucio. En su lugar, al frente de la propia Guardia Nacional, quedó el general David Córdoba. Cambios en el Gabinete de Seguridad Federal. Tras la renuncia del ex subsecretario Ricardo Mejía Verdeja para buscar la gubernatura de Coahuila, este lunes el presidente López Obrador designó a quien lo sustituirá en su cargo. Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que
no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel, sí. El general Luis Rodríguez Bucio es el nuevo subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es el general Luis Rodríguez Bucio. Él era el comandante de la Guardia Nacional. El presidente enfatizó que Rodríguez Bucio hizo muy buen trabajo como comandante de la Guardia Nacional. Además, señaló que con su nombramiento se fortalece la estructura de mandos del Ejército dentro de la Secretaría de Seguridad. Mientras que en el caso de la comandancia de la Guardia Nacional, esta quedó a cargo de David Córdoba Campos, general de división diplomado de Estado Mayor retirado. Por la tarde, Ricardo Mejía Verdeja dijo que comunicó a las instancias correspondientes que dejaría el cargo de subsecretario. Además, dijo que no fue un adiós, sino un hasta luego, ya que en la causa de la democracia, transformación del país, nunca hay tareas concluidas. Y cuando fue designado al frente de la Guardia Nacional, recién llegado de Washington, el general Rodríguez Bucio estuvo aquí, en este espacio, en Todo Personal. El nuevo comandante de la Guardia Nacional. Construir una nueva organización que dé más certidumbre, que una organización que esté presente siempre. Es decir, quizás hemos sido nuestros proyectos anteriores eran ir con una gran cantidad de personas, de personal de policía y personal militar, a donde había un evento que exigía la presencia de soldados, marinos, policías, por un corto tiempo. Ahora lo que se pretende que sea la Guardia Nacional es permanente y estará prácticamente en todo el territorio nacional. Finalmente se decidieron por usted, precisamente porque usted ha hecho mucho trabajo de investigación. Creo que sí, yo me considero un militar, un general, como la carrera mía no es muy diferente de mis colegas. Para dirigir una organización como la Guardia Nacional, definitivamente se requiere un personal militar, porque pues si no, un mando civil, no es que no pueda, pero sí se vería mucho más complicado dar órdenes, ¿no? Porque aquí hay que dar órdenes. Desde luego, yo creo que una de las cosas que tenemos que poner mucho énfasis en la disciplina. Si no podemos tener un cuerpo armado, porque la Guardia Nacional tendrá armas, sin disciplina o con poca disciplina. Tenemos que tener como que dos funciones, disuasivo y aparte de acercamiento a la población. Mira, yo me definiría como una persona que ante cualquiera de los cargos que he tenido, siempre he buscado encontrar la forma de hacerlo más cumplir con la misión, decimos nosotros, ¿no? Tenemos a veces que dedicarle tiempo al lugar donde está uno, y creo que eso es lo que da al final resultado. Ha habido mucho debate, mucha controversia durante todos estos años sobre lo que algunos llaman la militarización de la seguridad, sobre la participación de las Fuerzas Armadas en los mecanismos de seguridad pública del país. Pero bueno, el hecho cierto es que la Guardia Nacional es una institución que se crea de cero. La toma del general Rodríguez Bucio, como decíamos, decía Viviana, venía llegando de Washington, estaba encabezando la Junta Interamericana de Defensa y prácticamente de un día para el otro fue designado como director de esa institución que se estaba creando, que era la Guardia Nacional. Al mismo tiempo, es un hombre que había trabajado ya en áreas de inteligencia, como militar, como general, había trabajado en áreas de inteligencia federal mucho tiempo. Haber creado una institución más allá, insisto, de todas las controversias, de más de 120,000, 140,000, creo que son las últimas cifras, elementos, ha sido una tarea titánica. Pero además lo que se está haciendo es alinear a todas las fuerzas, lo veíamos en las imágenes.
Es el secretario de la Defensa, el subsecretario de Seguridad Rodríguez Bucio, el general Córdoba, que era el oficial mayor de la Defensa, queda al mando de la Guardia Nacional. Quedan todas las fuerzas alineadas. Alguna vez le contamos que uno de los problemas que había entre la Secretaría y la Guardia Nacional y la Defensa es que son criterios diferentes, mandos diferentes, incluso compras de logística, de equipo, que se decidían en la Secretaría, que no coincidían con lo que pedía la Guardia Nacional, sobre todo en los primeros 2 años de operaciones. Eso es lo que se trata de alinear con este nombramiento. Habrá que ver ahora cuáles son los resultados, Viviana, ¿no?, de la Guardia Nacional. Bueno, habrá que ver, y es muy importante el trabajo que está haciendo la Guardia Nacional, y sin lugar a dudas, bueno, alguien tiene que resguardar. Ya no hay en este momento una policía federal, se desmanteló completamente. Tiene que haber alguna institución seria que pueda ser incluso transeccional, que esté en las calles y que de alguna manera nos dé protección a los ciudadanos, ¿no, Jorge? Sí, por supuesto, y las fuerzas ahí quedan alineadas. Ahora no hay excusa de que hay distintos mandos, que hay distintas ideas. Ricardo Mejía Verdeja, eso que decía en su carta de renuncia, no es un adiós, es un hasta luego. Dé usted por seguro que es un adiós de la forma en que lo despidió hoy al presidente, diciendo que no le había, ni se había despedido el subsecretario. Es, por lo menos en esta administración, no va a tener futuro. En Italia arrestaron al jefe de la mafia, Matteo Messina Denaro. Ocurrió mientras desayunaba en un bar de Palermo, en Sicilia. Este sujeto es acusado de múltiples asesinatos. Se convirtió en el máximo líder tras la muerte de Salvatore, otro de los líderes de la mafia. Denaro ha sido condenado en ausencia a cadena perpetua por su papel en los asesinatos de 2 fiscales antimafia y por ataques con bomba en Florencia, Roma y Milán, que mataron a 10 personas en 1993. Pero la historia de Matteo Messina es muchísimo más amplia. Ya en estos días le vamos a contar muchísimo más de la historia de este jefe de la mafia y sus relaciones con México. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Te vamos a encontrar. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y vaya conflicto el que se ha generado ya en el ámbito político en torno al metro de la Ciudad de México, una lucha política en la que intervienen las acusaciones de sabotaje, de falta de mantenimiento y hasta por la lucha sucesoria. Lo cierto es que este fin de semana, luego de que la Guardia Nacional ya se hiciera cargo de la seguridad, se dieron varios hechos calificados como anómalos, al tiempo que hubo nuevos accidentes y se reinauguró el tramo de la línea 12, que fue suspendido hace 2 años luego del accidente que dejó 29 muertos. Así está las cosas. Otra explosión, esta vez el vagón se separó en la estación Polanco, línea 7. Este domingo 2 vagones se separaron en la estación Polanco de la línea 7. La Fiscalía Capitalina presentó una denuncia por este hecho, mientras el director del metro, Guillermo Calderón, publicó en redes sociales que se trató de una situación totalmente atípica. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, denunció el uso político que se le ha dado a los incidentes ocurridos en las últimas semanas. Es evidente que pues hay un uso político de esto, ¿no? Muy mezquino, por cierto. Entonces aquí está claramente pues qué fue lo que pasó o qué fue lo que se encontró el día de ayer después del desacoplamiento de los vagones. Y ya que la Fiscalía pues de su conclusión. De acuerdo con el director del metro, un tornillo flojo y otro degollado son las causas preliminares que provocaron la separación de trenes. El funcionario hizo un corte de caja sobre los 3 incidentes que se han presentado en los últimos días. Dijo que en la línea 8 aventaron una lata a las vías. En la 3 robaron cableado y dañaron un parabrisas, mientras que la línea 12 fue vandalizada. Además, aclaró que los elementos de la Guardia Nacional solo hacen labores durante los horarios de operación, ya que la policía auxiliar es quien resguarda las estaciones las 24 horas al día.
Por lo pronto, después de 1 año y 8 meses, reinició operaciones el tramo subterráneo de la línea 12. La ceremonia de reapertura fue encabezada por la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. Vivo enamorado de tu boca bella. Son 13 los trenes que harán recorridos de 20 minutos y trasladarán a unos 175,000 pasajeros. La estación Atlalilco funcionará como terminal provisional. A partir de ese punto, continuará el servicio con apoyo de autobuses RTP. Iniciaron formalmente las precampañas para el Estado de México y para Coahuila. En el Estado de México competirán 2 bloques enfrentados, el de Delfina Gómez por Morena y sus aliados contra el de Alejandra del Moral de la alianza PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. En Coahuila el voto de Morena se ha dividido e irán por separado Morena, el PT y el Verde. Bueno, ahí es el candidato del PRI, PAN y PRD, será Manolo Jiménez. Así están las cosas. Este 14 de enero comenzaron las precampañas para buscar las gubernaturas en el Estado de México y Coahuila, 2 entidades que siempre han estado encabezadas por priistas. La alianza de Morena, PT y Verde Ecologista respaldan a Delfina Gómez en la entidad mexiquense, quien dio el banderazo desde el centro de Toluca y después realizó un mitin en Nezahualcóyotl. La coalición Va por México del PRI, PAN y PRD será liderada por Alejandra del Moral, quien no tuvo actividades en este inicio de precampañas. Comenzará el miércoles 18 de enero. Y Movimiento Ciudadano va con el expresidente municipal de Neza, Juan Cepeda, quien por segunda ocasión busca la gubernatura en el Estado de México. El partido decidió que Cepeda no realizará precampaña y este tiempo será destinado para la promoción de Movimiento Ciudadano. En Coahuila, la disputa ya cobró divisiones. El senador con licencia Armando Guadiana comenzó actividades para buscar la candidatura a la gubernatura por Morena. Mientras que Ricardo Mejía, quien no ganó la encuesta interna de Morena, decidió buscar el mismo cargo por el Partido del Trabajo. Y el Verde Ecologista va en alianza, pero no con Morena y PT, sino con el partido local Unidad Democrática, para respaldar a Lenín Pérez. En tanto, Manolo Jiménez es el precandidato de la alianza Va por Coahuila. Después del periodo de precampañas, vendrá la intercampaña y el 28 de marzo se abrirá el registro oficial para las candidaturas y las campañas comenzarán el 2 de abril al 31 de mayo. Bueno, lo comentábamos hace unos minutos en la mesa con Manuel López San Martín en República MX. Estas elecciones estarán particularmente disputadas y vaya, la intervención del gobierno federal es un poco clara. Mario Delgado, el presidente de Morena, le envió una carta pública a los gobernadores hablando de los 4 aspirantes que hay para la presidencia de la República en el 2024. Le ha pedido a los gobernadores que los apoyen. Los gobernadores se reunieron en la propia Secretaría de Gobernación con Adán Augusto López, el secretario, apenas el viernes pasado. Y aquí en todo esto lo que es interesante, lo que pasó en Coahuila, porque uno de los precandidatos, Ricardo Mejía, lo platicábamos, renuncia porque rechaza los resultados de la encuesta. Y al rechazar los resultados de la encuesta se rechaza el método que propone el propio presidente para elegir a los candidatos, un método que tampoco termina de convencer ni a Ricardo Monreal ni del todo tampoco a Marcelo Ebrard. Habrá que ver qué es lo que sucede. Eso también está en disputa. La Fiscalía General de la República concluyó que Ariadna Fernández, quien fue localizada sobre la carretera La Pera a Cuautla, murió a causa de un golpe en la cabeza y descartó la versión que había dado la Fiscalía de Morelos, donde señalaba que la joven había fallecido de broncoaspiración por intoxicación etílica. Por este caso ocurrido el 31 de octubre pasado, fueron vinculados a proceso Rautel N y su novia Vanessa N. Ambos están el día de hoy en prisión preventiva hasta que se determine su situación legal y concluyan las investigaciones correspondientes. Sí, y aquí lo que es interesante, particularmente interesante, es por qué la Fiscalía de Morelos dio un análisis pericial
tan diferente, diciendo que la joven había muerto por intoxicación etílica cuando la joven murió por un golpe. Incluso están los videos donde se ve cómo se la lleva este señor Rautel, que está usted ahí viendo en imagen, de su propio departamento, ya fallecida. Y comenzó hoy el Foro Económico Mundial en Davos con la presencia de decenas de delegaciones de gobiernos e instituciones internacionales. Ahí estarán unos 30 jefes de Estado. México, un año más, como ha ocurrido durante toda esta administración, no lleva ninguna representación oficial. Comenzó el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, un encuentro que reúne a cerca de 600 directores ejecutivos, más de 50 jefes de Estado o de Gobierno. En esta edición contará con la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, el enviado climático de Estados Unidos, John Kerry, y los nuevos presidentes de Corea del Sur, Colombia y Filipinas. De nuevo, el gobierno mexicano no cuenta con representación. De México no viene nadie del gobierno federal porque sabemos que el presidente López Obrador no gusta de acudir a este foro, pero sí estará por aquí Samuel García, el gobernador de Nuevo León. También estará el presidente del TEC de Monterrey, David Garza, Ninfa Salinas, de la Fundación Azteca, entre otros empresarios que estarán por acá. Este evento permite estrechar o comenzar alianzas que pueden ser productivas en distintos ámbitos, debido a la diversidad de temas que se abordan. Un tema importante son las crisis que está identificando el foro, los riesgos que está identificando el foro. El reporte nos está diciendo que para los siguientes 2 años, las crisis más importantes que estaremos atestiguando es, en primer lugar, el costo de vida por la alta inflación que hemos vivido recientemente, y en segundo lugar, los eventos climáticos extremos. A Davos tampoco asistieron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el de China, Xi Jinping, el de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Rishi Sunak, así como el presidente ruso, Vladimir Putin. El foro se realizará hasta el 20 de enero. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí, muy puntuales, 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche. Bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.